Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Ángel. Pues mira, echando de menos venir a verte, que ya he vuelto del siglo XVIII, he Sí, ¿no? cogido el DeLorean y ya estoy aquí otra vez. Ya ves. Bueno, hay que decir que, bueno, que la gente te ha echado de menos, doy fe, doy fe. He entrado yo muy efusivo, he saturado el micro y todo. Nada, pues decirte de que, bueno, el otro día te hablé de que, bueno, de que Steve Vai había colaborado con Policia y que también había un vídeo que circula por la red que es Steve Vai diciendo que el otro día vi un vídeo y tal Ah, sí, de un sí. chico que se llama Mateo Manchiuso, dice que lo vio tocar y dijo, esto ya es de otro nivel. Y lo está diciendo Steve Vai. Dice que Sí Mateo que no Manchiuso es de es, otro nivel ya, como diciendo, que no es ningún manco. claro, está diciendo que como que es la generación que lo van a relevar, ¿vale? Es decir, es como se suele decir, hay gente muy buena y después hay talentos generacionales, Ya. ¿vale? Que sale uno cada 15 años. Y bueno, Sí, un Fernando Alonso. pero es que después hay otro vídeo también diciendo que Aldi Meola, no sé si sabes, te sonará también, ¿no? De guitarristas así, Sí. que diciendo que cuando vio uno de los vídeos de Mateo Mancuso, le escribió diciendo que qué estaba haciendo, que los estaba matando. ¿Por qué haces eso? Dice como diciendo, nos estás dejando hasta mal a los que ya Nos estamos estás aquí, dejando ¿sabes? ahí por el suelo. Efectivamente. Y dirá la gente, ostras, qué exagerado es Ángel, que está poniendo a este chaval que ni lo conocemos, ¿vale? Pues hoy vamos a traer un vídeo de Mateo Mancuso, ¿vale? Además, es de 2 minutos, pero en 2 minutos yo creo que va a dar tiempo suficiente a que os deis cuenta de cómo está el percal, ¿vale? Así que Se bueno, me va a sacar la lengua, ¿no? si no te da tiempo, esto es de los vídeos que vamos a ver 2 veces. Vale, vale. Se Lo llama, vemos una vez, comentamos y luego lo volvemos a ver. eso es, lo vemos una vez, te encajamos la mandíbula de nuevo y Venga. después The Great Wall y nada, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Mateo Mancuso.
Ya está. ¿Te parece poco? ¿Qué tal? Tengo que decir una cosa. La novia de este chaval tiene que tener una sonrisa de oreja a oreja. Ya me has pillado por dónde voy, ¿no? Sí, sí, por la mano derecha, sí, sí. Sí, sí. Pero qué ¿Has visto, maravilla es has visto esta. qué manera más rara tiene de tocar? Con los cuatro dedos. Pero si es que es una mezcla entre Steve Vai y Paco de Lucía. Sí, sí, sí. Tocando la española, ahí con las uñas. Ya es que lo que llama la atención es que no toca con púas, toca con los dedos. Con los cuatro dedos. Claro, claro. Que, con los cuatro. Además está todo el tiempo con los cuatro. Sí, sí, sí. Y Claro, con una velocidad alucinante, ¿eh? y súper limpio. Que esto es tocado en su casa. Sí, sí, claro. Que Eso tocado en un después, escenario, claro, vamos. después él tiene sus discos y sus Sí, historias y sí, tal. no, no, ya, ya, imagino. Eso Eh, de estar por casa, venga, voy a calentar un poquito. y eso suena, así suena tocando en casa. Que normalmente dice tú, siempre suena peor, no sé qué y tal, ¿no? Has visto que nervioso no se pone. No, Eh, no, además, ya cuando un guitarrista está poniendo caras ahí que le está, dice, ya está sintiendo la música. sí, sí, Pero total. claro, si mueve a esa velocidad los ocho dedos, porque mueve de las dos manos. Bueno, en su mano también con el pulgar, entonces está Sí, con- bueno, el de la izquierda los cinco dedos. Bueno, y la derecha también, no, que claro, claro, también claro. pinza, ¿no? Izquierda cuatro más la derecha, pues nueve dedos de los 10. Sí. Madre. Em, claro, coge unas velocidades, porque cada vez que hace así es como cuatro golpes de púa. ¿Me entiendes? Entonces es muy particular porque además no es lo típico, no es el típico rasgueo flamenco, ¿vale? Sino Sí, no, no, coge claro. como un ángulo así, ¿sabes? Pero es que te hace de todo, te hace los armónicos, te hace tapping, te hace unos subpicking, tiene unas, pero, unas velocidades y una limpieza tocando que es impresionante, impresionante. Em, Hombre, para que un tío como Steve Vai diga lo que dice, dice que eso, que Mateo es que, Mancuso ya es, dice esto ya es otro claro, nivel. claro. Como diciendo, hay gente muy buena por ahí, ¿no? Pero Mateo Mancuso es... Y Y mira que policía era de los Polifia, otros, sí, ¿no? Polifia. No, no, Tim Henson también es otro. Es decir, Claro, claro, la, que la- he visto algún comentario ahí, dice, pero ya no es que toque rápido, ¿cómo toca eso? ¿Cómo hace que suene así la Claro, claro. guitarra? Dice, no sé ni lo que está tocando. Es decir, Claro, no sé qué es lo que hace con las manos para que pues se... este toca rápido, toca limpio y ves lo que toca, pero es que a una velocidad que Claro, claro, claro. te quedas ahí visco. Eso es, De son hecho, había un momento que se me ha cerrado hasta el ojo derecho. casi, casi se entras ahí en modo pantallazo azul, ¿no? De Windows. Sí, sí, como si Eh, estuviera mirando por una mirilla. Pues, claro, estos son las nuevas generaciones. Tim Henson, Mateo Mancuso, y claro, Tim Henson es un estilo totalmente distinto. sí, sí, no, claro. Mateo Mancuso realmente es un guitarrista de jazz. Lo que pasa que después, bueno, él puede tocar lo que le dé la gana, pero me refiero que, Como si quiere tocar un timbal, seguro que lo toca ahí lo que él quiera. bueno, Ponle un está, coto, ya verás, ¿eh? está patrocinado por Yamaha. Claro, Yamaha enseguida vio ahí potencial y claro, el tema está que hay varias maneras de irrumpir en la escena musical, ¿no? Es decir, porque generes un fenómeno fan o porque de pronto, digamos así, los dioses de la guitarra actuales, que están en activo, se queden con la boca abierta de cómo tocas tú. Es como, ese es el reconocimiento. De pronto pasas a estar ya entre los grandes. Claro, es que tú tocas eso en cualquier escenario, en cualquier local, en la estación de un metro, y pasa por allí cualquier guitarrista famoso y te ve y se le va a caer la mandíbula al suelo. Claro, claro, claro.
Y claro, que cualquier guitarrista a nivel mundial, es que da igual. Has dicho Steve Vai, pero yo creo que pasa a cualquiera, Angus Young, el Lars, cualquiera, el que sea. Y mira lo que hace y se quedan bobados ahí como nos hemos quedado nosotros. Al nivel de Mateo Mancuso hay muy poquita gente que pueda estar, para compararse, digo, Sí, claro. para compararse. Vamos a darle otro vistacito, ¿vale? Sí, sí, tú dale otra ¿Ya? vez. Si eso vamos a ir a lo mejor parando un poquito para explicar cositas que vaya haciendo. Bueno, para los que piensen en qué es esto tan extraño que tiene aquí arriba del diapasón, ¿vale? Eso es, realmente es como una especie de paño con velcro, ¿vale? Que lo que hace es para las cuerdas, cuando tú estás Que tocando, no vibre. claro, las que no vibren las cuerdas no deseadas, las que en ese momento no están haciendo nada, ¿vale? Yo también lo uso en el bajo. Es esto, ¿vale? Que esto, tú lo quitas y es esto, ¿vale? Es una almohadilla o... Pilla. Eso es. Pero para que la gente se haga una idea de lo que es, ¿vale? Claro, después hay marcas y marcas. Seguramente esto será también todo patrocinio. Pero bueno, mira, ya ves que la guitarra es una guitarra más estilo jazz. Es de puente fijo, no tiene palanca. De hecho, esta primera parte que está tocando es muy jazz. Sí, 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 sí. Ahí muy tranquilito hasta que empieza lo bueno. Hasta que empieza... Fíjate el ángulo de la mano, que es en diagonal, no es, digamos, hacia abajo como hacen los guitarristas de flamenco, ¿vale? Sino es más Sí, sí, inclinado. eso es como Martin Friedman, sí, efectivamente. Sí, Lo que pasa que Martin está no, Marty, con Marty la es púa. que coge la púa así, Claro, claro. ¿sabes? Es también Lo que cada pasa que, uno. claro, él toca con los cuatro dedos. Claro. Vale, eso es tapping, pero claro, es que está mezclando tapping con ligados, ¿vale? Es decir, de tocar una vez y de pronto varias notas, pues claro, si lo hacen, pero a esa velocidad, pues, y esa limpieza, pues queda espectacular. Es que, Sí, sí, dime. es que no da tiempo a mirarle las dos manos. Dice, me fijo o en una o en otra. Pues Claro, te fijas en la velocidad de la derecha y no puedes ver lo que hace la izquierda. madre mía. Eso es, le da, hace el bending, es decir, tira la cuerda hacia arriba, hace el tapping y vuelve otra vez a su sitio. Pero es muy rápido y muy limpio. Es endiablado, de verdad, las velocidades que coge este chaval. Eso hay que verlo de nuevo, ¿vale? Pero eso hay que verlo a cámara lenta.
Te tienes que acercar con una cámara lenta para verle cómo toca, porque no se le puede ver. Claro. A ver, a ver. Y esto solamente son 2 minutos del tocando, ¿vale? 2 minutos. En fin. Este chaval yo creo que el Guitar Hero se lo pasaban a velocidad 300 por, ¿no? Bueno, la gracia del asunto, David, es que he cogido un vídeo al azar, ¿vale? He hecho un canal de este chico. Digo, bueno, un vídeo cortito, 2 minutos. Madre mía, ¿eh? Pues escucha, el sombrero hay que quitárselo así y hacerle la La reverencia, ¿eh? reverencia. Pues Porque telita, ¿eh? ya tienes ahí un guitarrista en tu lista. Sí, sí. Matteo Manchiuso, italiano, de Sicilia. Así que, nada, también hay talento en Europa. Hombre, pues sí. Sí, ya te digo, yo lo he dicho muchas veces, hay talento por todos los lados. Ujú, Lo que pasa es que hay unos que se ven y otros que no tienen talento, pues acaban triunfando. ya. Bueno, pues amigos, espero que lo hayáis disfrutado. Además, como recientemente hemos puesto Polifia, pues así veis dos estilos diferentes de las nuevas generaciones de guitarristas que están rompiéndolo, ¿no? Están petando, no me extraña. Y bueno, pues ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabéis, hay dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla en el nivel 1. Reacciones antes de tiempo en el nivel 2, reacciones extras. Después está el Patreon. El Patreon son reacciones personalizadas que dependiendo del nivel que elijas tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Los enlaces para hacerte Patreon o miembros del canal están abajo en la información de la reacción. Así que nada, amigos, ya sabéis, si veis una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón y esperamos vuestros comentarios, por favor, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.